Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Iniciamos entonces nuestro webinar, el webinar de hoy que tiene como propósito rendir homenaje a los docentes a través de la reflexión de la formación docente en servicio y la trascendencia en los logros de aprendizaje de la reflexión de la formación docente en servicio. El primer bloque, como les comenté, le quiero dar la bienvenida a Luis Guerrero Ortiz, experto pedagogo y docente investigador. Luis Guerrero abordará el tema, como ya les mencioné, docencia profesional, una transición generacional. Adelante y bienvenido a Docente al Día, doctor Lee. Cuando hablamos nosotros de docencia y asociamos la palabra docencia al concepto de profesión, estamos nosotros en realidad trasladando este antiguo oficio, el oficio de educar, a un terreno en realidad nuevo y muy retador. El concepto de profesión, digamos, no necesariamente estuvo asociado al de docencia desde el principio. Esto empieza a aparecer recién, digamos, en la segunda mitad del siglo XX. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes porque lo que se produce entre fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI es un movimiento global, no solo por redefinir la docencia, sino por redefinir la educación y la misión histórica de los sistemas educativos. Miren, hay un episodio que quizás no todos conozcan o quizás algunos sí lo recuerden, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo no solo uno, hubieron varios destacamentos, sobre todo, ¿no?, del ejército japonés, que quedaron aislados e incomunicados de su comando y durante mucho tiempo permanecieron en pie de guerra sin enterarse de que la guerra había terminado. Un caso emblemático es el de Yojiro Noda, un militar japonés, un soldado que fue encomendado a una misión en una isla de Filipinas. Y cuando termina la guerra, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ese comando queda aislado, ese destacamento queda aislado de su comando. Permanecieron aislados a lo largo de 30 años, escondidos en las montañas. Varios de los miembros de este pequeño destacamento fueron falleciendo por distintas circunstancias y el sargento Noda fue el único sobreviviente y se mantuvo con el rifle en mano haciendo actos de sabotaje y de saqueos sistemáticos en la isla a lo largo de 30 años, convencidísimo de que la guerra continuaba y que en algún momento iban a venir por él. Algo parecido nos pasa a los profesores, porque han pasado justamente 30 años, desde la década de los 90 a la fecha, en que los distintos países del sistema de Naciones Unidas, decidieron hacer un balance de la educación del siglo XX para extraer las lecciones y los desafíos que nos tocaba enfrentar a puertas del siglo XXI. Y quiero empezar a compartir cuál es el contexto en el que tenemos que ubicar la profesión docente hoy. Si me permiten entonces compartir la pantalla, quiero empezar exactamente por ahí. Bien, entonces, vamos a esto. El cambio de siglo, muy celebrado en todo el mundo, como todos recordaremos, en realidad para la educación significó un cambio de misión. Y un cambio de misión no es de poca envergadura. Muchos han asociado los acontecimientos en el mundo educativo en este momento como un cambio de currículum, pero en realidad las cosas fueron más al fondo. Entre el siglo XX y el siglo XXI, lo que se produce muy notoriamente es un cambio en las características de la sociedad contemporánea. Nosotros, los sistemas educativos fueron constituidos en el siglo XVIII, en un contexto en que las sociedades no tenían acceso a la información. Entonces, crear un mecanismo que pudiera distribuir socialmente el conocimiento, en ese momento era absolutamente de vanguardia. Era una idea avanzadísima, ¿no es cierto?, y muy desafiante del poder en ese momento, porque eran las élites aristocráticas las que tenían acceso a las bibliotecas, a los libros, a la cultura. Entonces los sistemas nacen precisamente para eso, para distribuir información, para distribuir conocimiento en un contexto en que el conocimiento no estaba al alcance de todos.
Y hemos llegado a fines del siglo XX conservando esa misma misión, a pesar que a fines del siglo XX, con la explosión que se genera, con la expansión del Internet, empieza a colocar el conocimiento, eh, a distribuir el conocimiento masivamente, a gran escala, a través de diversos canales. Esto ya había venido produciéndose, digamos, a lo largo del siglo XX, la radio, la televisión, la prensa, la industria editorial, eh, el surgimiento del Internet, eh, digamos, es la gota que derrama el vaso, porque ya a partir de ahí empezamos a entrar a lo que muchos han denominado la sociedad de la información. Una sociedad hiperinformada con más acceso a la información y al conocimiento que en ninguna otra época en la historia de la humanidad. Y esto, evidentemente, redefinía la misión del sistema. Los sistemas ya no podían asumirse como el mecanismo privilegiado para distribuir la información. Ahora más bien estaban retados a enseñar, a utilizar la información. Entonces, en vez de entregar conocimientos para que sean recordados y repetidos, de lo que se trataba ahora más bien es de ayudar a discernir el conocimiento de manera crítica y a utilizarlo de manera inteligente. Pero no solo eso. Eso significaba entonces que en términos de aprendizajes, más que la reproducción de contenidos, de lo que se trataba ahora más bien era de desarrollar competencias, es decir, de desarrollar la habilidad de utilizar estos contenidos para entender y resolver los problemas del mundo real. Esto era un cambio de libreto radical para los docentes, para las escuelas, para el sistema mismo. Esto trajo abajo varios mitos con los que hemos vivido a lo largo de 300 años. Uno es el mito del aula homogénea, la creencia de que todos los salones de clase están constituidos por sujetos que tienen las mismas características. Todos hemos sido formados como docentes bajo esta premisa, que nosotros cuando salgamos a trabajar vamos a encontrar aulas donde los chicos van a estar en el mismo nivel y con la misma disposición para aprender lo que nosotros queremos enseñarles. Pero entramos al siglo XXI con la constatación irrefutable de que el aula homogénea no existe en ningún lugar del mundo, que todas las aulas son heterogéneas, que todas las aulas son diversas, que así provengan de la misma cultura, los niños, las niñas, los adolescentes vienen de tradiciones familiares distintas, tienen temperamentos distintos, traen experiencias diversas, tienen aptitudes diferentes e intereses distintos y por lo tanto no es posible imaginar que todos puedan aprender lo mismo al mismo tiempo y bajo el mismo procedimiento. Que esa fue la premisa con la que se constituyeron los sistemas educativos. Entonces, ustedes se dan cuenta que, además, esto cuestionaba la escuela. La escuela ha sido siempre considerada como una institución cerrada. En el pasado se le llamaba el templo del saber, era el lugar donde residía el conocimiento, en contraposición con el mundo de afuera. El mundo de afuera de la escuela era considerado un mundo peligroso, un mundo oscuro, un mundo donde no había luz, donde no estaba el conocimiento estaba adentro. Entonces, ahora se plantea que las escuelas más bien se abran a la vida, se abran a la realidad, conecten el aprendizaje con la acción, conecten el aprendizaje con la vida cotidiana. Todos estos cambios, en realidad difíciles de procesar, porque no solamente crean una diferencia, sino más bien que generan una contraposición radical con las premisas sobre las que se levantan los sistemas educativos. Era una redefinición global. Y esto no podía dejar intacto la identidad docente y su rol. Evidentemente, acá el cambio más importante que se produce en el rol y la identidad del maestro está en el modelo pedagógico que le da sentido al oficio. El cambio de siglo suponía transitar de un modelo pedagógico centrado en el docente y en el conocimiento a un modelo pedagógico centrado en el estudiante y en el aprendizaje. Estos no son solo palabras, porque ustedes deben haber escuchado esto innumerables veces. Esto significaba un cambio muy drástico, ¿no? En la manera de ser y de estar en el aula por los profesores, pero también en la escuela y también en el sistema y en la gestión del sistema. Esto, yo debo decir,
en honor a la verdad, no fue suficientemente entendido en su momento. Cuando se produce la primera ola de reformas curriculares a fines del siglo XX, no solamente aquí en el país, sino en todos los países del planeta, en realidad en ese momento se pensaba que el cambio del currículum podía ser la llave para el cambio general del sistema. En efecto, los currículos cambiaron, pero las escuelas se mantuvieron bajo el mismo modelo y la docencia se mantuvo bajo el mismo modelo. El sistema y la gestión del sistema se mantuvo bajo el mismo modelo. Eh, y entonces hemos creído que el cambio de currículum, la única implicación que tenía para la docencia era un cambio en los métodos. Muchos de nosotros aprendimos a utilizar métodos activos porque en ese momento se pensó que el uso de métodos activos nos trasladaba al nuevo escenario. Pero lo que ha ocurrido de entonces a la fecha, a lo largo de 30 años, es que los profesores aprendimos a usar los métodos activos, empezamos a utilizar más técnicas participativas, empezamos a organizar el aula en grupos, empezamos a generar mayor participación, pero seguimos asumiendo que era un aula homogénea, seguimos gestionando y enfocando la escuela como una institución cerrada, seguimos poniendo acento en los contenidos y en la reproducción de los contenidos. 30 años de esfuerzos de cambio han sido muy difíciles, por lo menos en países como los nuestros, por la falta de continuidad en las políticas educativas. Todos sabemos perfectamente, si nosotros hacemos un balance del año 2001 hasta la fecha, la enorme cantidad de ministros de educación que han desfilado por la cartera le da un promedio de vida a las gestiones menor de un año. Entonces, es muy difícil que con cada cambio de gestión las políticas puedan ser sostenibles. Por eso es que a lo largo de estos 30 años han habido muchos avances y retrocesos en este esfuerzo por transitar a este nuevo escenario, en este esfuerzo por transitar hacia un nuevo modelo de docencia. Otros países con estados institucionalmente más estables, como es el caso de Europa, de los países del primer mundo, han mantenido continuidad y sostenibilidad en sus políticas y han logrado cambios muy significativos. Pero eso no le resta, digamos, necesidad, valor ni urgencia a, a este apremio por transitar hacia un nuevo modelo de docencia, hacia un nuevo modelo de escuela, hacia un nuevo modelo de sistema. Y yo quiero concentrar los reflectores en cuál es el cambio esencial que se plantea para la docencia hoy. Si nosotros vamos al marco de buen desempeño docente, un instrumento de política que se produjo a lo largo de 5 largos años de investigaciones, consultas, debates, congresos, eventos nacionales, eventos internacionales. Este marco de buen desempeño docente, que es un instrumento de política necesario e importante con el que el país no contaba y que define cuáles son las prácticas que identifican a un buen docente, son instrumentos que existen en otros países, porque en muchos países, así como nosotros, se dieron cuenta que en este cambio de siglo era importante poner en blanco y negro cuáles son aquellos criterios que identifican a un buen docente. Antes se pensaba que un buen docente era un docente que manejaba muchos contenidos y que sabía exponerlos. Eso no nos basta hoy. Hoy en día son otras las características que distinguen la buena docencia. Y el marco de buen desempeño docente propone 9 prácticas, pero yo quiero concentrarme en 3, porque son las 3 prácticas que concentran el trabajo del profesor en el aula en interacción con sus estudiantes. Y es muy interesante porque acá hay 3 rasgos que se conjugan para hacer posible una docencia eficaz. En primer lugar, algo que puede para muchos de nosotros representar sinceramente una sorpresa, que es la generación de un clima favorable al aprendizaje. Esto nunca ha estado en la agenda de la docencia, porque siempre se ha pensado que el estudiante tiene la obligación de aprender, de poner todo de su parte para aprender y que le guste o no le guste lo que escucha de su docente o lo que vive en el aula, pues tiene que aceptarlo y tiene que aprender porque es lo que le corresponde.
Pero hoy en día, después de 40 años de investigaciones sobre la relación entre las emociones y el desarrollo de la inteligencia humana, estamos en condiciones de saber lo que antes no sabíamos. Y es que hay emociones que favorecen el aprendizaje porque nos conectan con el mundo, y hay emociones que, por el contrario, no favorecen el aprendizaje porque nos desconectan del mundo y nos repliegan. Un aula donde hay miedo, vergüenza, fastidio, aburrimiento, es un aula donde las personas se repliegan, se meten dentro de sí mismas, se desconectan del mundo exterior, porque lo que viven de los factores que encuentran afuera son factores de desagrado, son factores que los lastiman, son factores que los agreden, eh, y entonces las personas se repliegan sobre sí mismas. La comunicación no fluye. En cambio, una emoción de confianza, de alegría, de interés, de curiosidad, son emociones que más bien abren, aperturan la conciencia, nos reconectan con el mundo, nos hacen aproximarnos a los objetos de interés. Por lo tanto, es fundamental que los profesores aprendamos a construir climas emocionales abiertos al aprendizaje. Eh, es posible que muchos de nosotros digan con razón que recursos para hacer esto no los recibimos de nuestra formación inicial. Y eso es así, porque en el esquema de docencia que ha servido de referente para los currículos de formación inicial docente, este componente no tenía mayor relevancia. Hoy ya lo tiene. Hoy ya lo tiene y por lo tanto un docente, una docente con las habilidades sociales necesarias para construir un clima de esta naturaleza resulta fundamental. La docencia, al igual que la medicina, son profesiones que necesitan sí o sí, nos guste o no, de la voluntad del otro para que el servicio que prestamos pueda hacerse efectivo. El médico no puede curar a un paciente que no desea curarse. La voluntad de curarse del paciente es condición necesaria e indispensable para que el médico pueda ejercer y para que su trabajo como médico pueda ser eficaz. Lo mismo pasa con los profesores. Si nosotros no conquistamos la voluntad de los estudiantes, cualquier cosa que nosotros podamos hacer en el aula va a ser inútil, no va a tener ninguna efectividad. Y la voluntad del estudiante no se conquista a través de una orden o de un condicionamiento. La voluntad del estudiante se gana cuando las experiencias que les ofrecemos son experiencias que despiertan interés, entusiasmo, curiosidad, alegría. En segundo lugar, la segunda práctica importante tiene que ver con el saber crear oportunidades para hacer uso del conocimiento en la solución de problemas. Esto también es una ruptura con el modelo anterior. Antes, la relación que teníamos con el conocimiento era una relación de veneración. El conocimiento se veneraba, se guardaba y se repetía. Todas las investigaciones que se han hecho a lo largo del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, lo que nos indican es algo que por sentido común todos nosotros sabemos perfectamente. Que todo el conocimiento acumulado en la cabeza, en nuestra cabeza, a lo largo de todos los años de escolaridad, ha sido siempre y sigue siendo un conocimiento frágil, un conocimiento olvidable. Y la razón es muy sencilla. El cerebro no almacena información que no le es útil. El cerebro desecha la información que no necesita. Solo conserva aquella información y aquellos conocimientos que nos sirven para nuestro desempeño en la vida. Por lo tanto, el segundo gran desafío en este nuevo modelo de docencia es cómo creamos oportunidades para que los estudiantes hagan uso del conocimiento en la explicación y en la solución de problemas del mundo real. Esto también es otro hito de ruptura con la tradición y que representa para los profesores una gran dificultad, porque ya no partimos entonces de los contenidos, estamos partiendo de hechos, de situaciones, de problemas, pero no de cualquier situación o de cualquier problema, sino de problemas que reten la capacidad de pensar del estudiante y que solo puedan ser resueltos a través de una investigación realizada de forma autónoma por los estudiantes. Esta es la segunda. La tercera tiene que ver con la evaluación. La tercera tiene que ver con la capacidad del docente para hacer de la evaluación un ejercicio continuo, permanente, cotidiano. Una observación constante, un registro constante de los avances y dificultades de nuestros estudiantes.
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de saber qué necesitan y en qué les podemos apoyar. Y para saber nosotros cuáles son las cosas en las que tenemos que mejorar para darles mejores oportunidades de aprender. La evaluación ya no enfocada como una actividad que se realiza al término de un proceso, sino como una actividad que además se comparte con los estudiantes. Es decir, una actividad en la que el propio estudiante es invitado a mirar su propio desempeño, a evaluar su propio desempeño, a abrir los ojos a sus aciertos y errores, a sus fortalezas y a sus debilidades. Estas tres prácticas son absolutamente indispensables, no solamente cada una en sí misma, sino también en su articulación. Un buen docente hoy es el docente que sabe conquistar la voluntad, el interés, el compromiso de sus estudiantes, que sabe crear oportunidades para que aprendan no a repetir, sino a emplear de manera reflexiva y autónoma el conocimiento, y que además está todo el tiempo recogiendo información sobre los avances de sus estudiantes para con esa información saber cómo los puede ayudar a seguir aprendiendo mejor. Lo tercero que quiero decirles es que en honor a la verdad, esta transición de un modelo a otro no es una transición fácil. No es una transición fácil porque supone un esfuerzo de desaprendizaje. Hay un modelo que hay que deconstruir. Hay premisas que hay que revisar. Hay creencias que hay que cuestionar. Y no siempre resulta fácil, porque a lo largo de 300 años hay una manera de ser docente que se ha naturalizado, no solamente en nosotros, sino también en la sociedad. Romper ese estilo genera inseguridad. Transitar de una enseñanza centrada en el docente, centrada en los contenidos, centrada en sus deseos y en sus propósitos, a una enseñanza centrada en el estudiante, en sus aprendizajes, en sus necesidades, es una transición difícil porque es un camino cuesta arriba. Es un camino cuesta arriba que lo estamos recorriendo ya a lo largo de 30 años, pero cargando un lastre. Estamos cargando en el remolque de nuestro pasado una serie de creencias, una serie de hábitos, una serie de axiomas que nos han dado identidad como maestros. Dejar eso atrás es como dejar de ser nosotros. Yo recuerdo mucho una clase que presencié de una clase de matemáticas de un profesor que había hecho su mejor esfuerzo por organizar a sus alumnos en equipos, en grupos de trabajo, les dio a cada uno un problema distinto para ser resuelto, les dio un papelógrafo para que allí expliquen el procedimiento que habían elegido seguir para poder resolverlo y luego informen de sus resultados. Los muchachos resolvieron el problema, llenaron su informe, lo pegaron en la pared y cuando estaban listos para salir a informar lo que habían hecho, el profesor tomó la palabra y fue él quien revisó el material, identificó errores, los corrigió y les dijo a sus estudiantes cómo tenían que resolver los problemas. Ese es el caso de un profesor que sentía que no podía ser docente si es que no era él quien les decía qué era lo correcto. No les dio una oportunidad a sus estudiantes para que ellos puedan discernirlo por sí mismos a partir del diálogo y la discusión de sus resultados. Este es la complejidad de este tránsito. Pero este tránsito se hace difícil no solamente por el lastre de nuestros saberes previos en relación con la docencia. Es una transición difícil también porque el sistema muchas veces no ha tomado nota de lo que representa un currículum por competencias. Y entonces seguimos exigiéndoles a los profesores uniformizar sus prácticas. Seguimos diciéndoles qué es lo que tienen que hacer al detalle en el salón de clases. Seguimos vigilando lo que el profesor hace minuto a minuto en un aula. Y esa fue la fantasía de Juan Amos Comenius en el siglo XVI, crear un gran sistema a escala nacional donde en todas las aulas, en todas las escuelas, todos los niños estuvieran haciendo a la misma hora las mismas cosas, trabajando los mismos contenidos y utilizando los mismos métodos y los mismos libros. Esa visión de Comenius en el siglo XVI, en ese momento fue una visión absolutamente revolucionaria, porque en esa época, en esa sociedad,
insisto, el conocimiento estaba en manos de unos pocos. Entonces, imaginar un mecanismo que ponga la información en manos de todos era absolutamente revolucionario. Esa fue la idea de Comenius. Pero han pasado 600 años. El mundo es otro. Y no podemos seguir nosotros aferrados al mismo paradigma. Entonces, estas son las dificultades que los docentes se enfrentan. No solamente es una lucha interna, también es una lucha hacia afuera contra los modelos estructurales del sistema, de las escuelas, que son los más reacios a cambiar. Entonces, la pregunta si esta transición es una transición generacional o no, es justamente porque 30 años después de haber iniciado este esfuerzo, hemos avanzado, pero no hemos avanzado en la medida esperada. Y los avances que hemos logrado son avances muy frágiles. Son avances que han costado mucho lograr y son avances que no son invulnerables, que pueden retroceder. Muy fácilmente nos pueden colocar en el túnel del tiempo y hacernos retroceder 30, 40 o 50 años atrás. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. No estamos librados de eso. Por eso es que tenemos que hacer el esfuerzo por no perder el objetivo, no perder el horizonte, no perder el norte de estos esfuerzos, ¿sí? Es una transición difícil. Esperemos que no tengamos que esperar a que una generación muera y nazca otra generación de docentes para que esto sea posible. Yo creo que los docentes de hoy, que somos docentes de 2 siglos, somos docentes que hemos nacido en un siglo y que estamos desempeñándonos en otro, tenemos este desafío y yo estoy seguro, porque hay muchos docentes que ya cruzaron la línea, que este esfuerzo nos tiene que ayudar a seguir avanzando. Y a ese esfuerzo yo le rindo hoy homenaje porque me parece que lo que los niños y las niñas y los jóvenes de hoy merecen es una educación que los ayude a pensar, que los ayude a enfrentar los retos y los problemas de la vida y no a repetir los errores y las limitaciones de las generaciones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Guerrero. Nos queda claro, entonces, en esta interesante ponencia, que la sociedad pues, del siglo XX es muy diferente a la del siglo XXI. Ha cambiado y con ello se requiere también docentes que puedan transformar su práctica para responder a estas nuevas necesidades que se han presentado. Pasar de la sola transmisión o reproducción del conocimiento a una práctica basada en reflexión y en la producción de nuevos conocimientos, que no solo se base en los contenidos, pensando, como decía bien el doctor Guerrero, en aulas homogéneas, ¿cierto? Sino que tenga presente el enfoque y el acento en las competencias y la diversidad de estudiantes que se ubican en nuestras aulas. Esta transición que ya se viene dando desde hace algunos años, ciertamente genera esfuerzo. Quienes se están encargando de ellos, como ustedes docentes, encuentran los desafíos para esta práctica docente, pero también van a encontrar definitivamente satisfacción en los estudiantes.